¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa Foro Potosino, un programa de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, que llega hacia ustedes gracias a la señal de Plano Informativo. Hoy en el estudio, como de costumbre, nos acompañan los maestros Jorge Chezal. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Lorenzo Sánchez, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa. Buenas tardes. Benjamín Vázquez Merino, muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. El día de hoy, a usted que nos sigue, estaremos comentando en este panel el tema de la transparencia en San Luis Potosí. Si nos permite, para entrar en materia, comenzaremos por preguntarle al maestro Benjamín Vázquez Merino, ¿qué le parece el tema de la transparencia en San Luis Potosí? ¿Cómo está funcionando? Bueno, originalmente habíamos planteado como un tema de opacidad o transparencia. En realidad, de entre las innovaciones que ha tenido el derecho, porque es relativamente reciente, estamos hablando de realmente pocos años que se ha estado manejando la transparencia, nos encontramos con que es un tema con muchas aristas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se ha buscado con la transparencia es dar certeza a la ciudadanía, al gobernado, de cómo está actuando, no solo en los aspectos económicos, sino en una serie de acciones, el gobierno que lo representa, pues. Pero además de esto, bueno, pues este concepto de transparencia se ha estado extendiendo a muchas otras entidades, ya no tanto gubernamentales, pero que sin embargo, de alguna manera, se ven obligadas con este tipo de legislación a informar a la ciudadanía sobre las actividades que desarrollan. ¿Por qué? Porque, bueno, estas entidades que no siempre son gubernamentales utilizan fondos públicos. Más que nada por ahí es lo que es la idea que se tiene de la transparencia. Aunque también otro de los aspectos muy importantes es la gran cantidad de datos a los que se puede tener acceso y de los que se puede hacer un buen o mal uso de acuerdo a la persona que pueda manejarlos. La ley de transparencia y acceso a la información pública en San Luis Potosí, licenciado Jorge, ¿funciona? ¿Es una herramienta eficaz? Hombre, yo creo que sí. Por supuesto que es una ley perfectible. Lo que pasa es que realmente el fenómeno de la transparencia, sobre todo en el caso de San Luis Potosí, se ha dado de una manera muy peculiar. Realmente los usuarios del esquema de transparencia o del sistema de transparencia son muy pocos, y a veces con finalidades no muy transparentes. Es decir, hacen uso de estos mecanismos más como un instrumento de golpeteo político o incluso de provecho personal, lo cual es una de las cosas para las que puede ser utilizado, pero que de alguna manera no ha tenido ese impacto que se ha querido en función de que realmente la gente no busca esa información. Lo que pasa es que, y aquí yo quisiera retomar algo que dijo Benjamín, sí, el tema de la transparencia es reciente, pero no lo es tanto. O sea, vamos, sí lo es como lo tenemos entendido, y sí lo es por una reforma que se hace el artículo 6 de la Constitución, que es en donde se establecen estos mecanismos de transparencia, etcétera, en función del acceso a la información pública. Pero realmente en la Constitución estaba desde 1976. Es decir, en 1976, cuando se hace la reforma electoral, 76-77, que se hace la reforma electoral en 77 más bien, cuando surge esta modificación a diversas disposiciones y evidentemente también una ley reglamentaria que es la que se conocía como la LOPE, Ley de Organizaciones y Partidos Políticos Electorales y Procesos Electorales, se incluye dentro del artículo 6 la frase al final que decía la información estará garantizada por el Estado. Y entonces, ahí estaba el derecho a la transparencia, desde 1976 en la Constitución. Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que opacó esta reforma de 1976, porque cuando se plantea más o menos 78, 79, que es la fecha de una resolución de la Suprema Corte en ese sentido, cuando se plantea
una solicitud de información con base en esa frase que dice que el Estado garantizará el acceso a la información, la Corte hace una interpretación muy peculiar y dice no es cualquier información, es solo un derecho de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque como fue una frase que se incluyó en una reforma política, entendemos que solo los partidos políticos tienen acceso a este derecho. Y entonces se circunscribió el derecho de la transparencia como una facultad de los partidos políticos, lo cual es una interpretación absurda que hizo la Suprema Corte, evidentemente para blindar la información pública que se tenía. Realmente se tuvo que pasar, como en otras cosas ha pasado, una reforma en años recientes que recupera esta frase, le da un poco más de contenido como para decir no era un tema de partidos políticos, pero para que se entienda que no es un tema de partidos políticos vamos a dar disposiciones adicionales. Y entonces cuando se habla del acceso, de la transparencia, del IFAI, etcétera, etcétera. Entonces, realmente en este esquema la gente no está acostumbrada a preguntar. Y las autoridades pues tampoco están muy deseosas de decir. Entonces, y como atinadamente lo dice, se utiliza muchas veces únicamente para obtener información que el día de mañana se utiliza para golpetear. Así es, básicamente. El tema de la transparencia es una herramienta que no ha sido entonces utilizada como debiese en San Luis Potosí, que le falta sacarle provecho. Sin duda es una buena herramienta, pero no utilizada para los fines que debería de ser. Bueno, tal como lo refieren el licenciado Jorge Chezal y el maestro Benjamín Vázquez, pues la ley de transparencia se ha tratado de ir perfeccionando con el paso del tiempo. Sin embargo, hemos visto en los casos prácticos que las unidades gubernamentales no se encuentran preparadas ni cuentan con los sistemas informáticos especializados para hacer frente a las peticiones, en el caso concreto, de la información solicitada. En muchos de los casos los meten a un laberinto burocrático que muchas veces el término o el plazo de espera es evidentemente superior. Normalmente uno como abogado cuando quiere hacer uso de estas herramientas, normalmente invoca en primer término el artículo 8º constitucional, el derecho de petición. ¿Para qué? Para evitar en cualquier momento de que me pudieran amarrar las manos bajo una ley que pudiera considerarse absurda o decir que la autoridad que la tiene en vías de cumplimiento, que está recabando la información correspondiente y cuando puedo directamente acudir al juicio de garantías, porque no debemos de olvidar que este derecho de petición es un derecho humano consagrado en la Constitución y normalmente podemos hacer también uso de esta herramienta. Y decíamos nosotros que no todas las entidades gubernamentales cuentan con los aparatos, con los equipos necesarios para hacer frente a este acceso de información. También nos hemos percatado en la práctica, como lo explicaba el licenciado Jorge Chezal, que muchas veces, en especial a veces hay 1 o 2 personas que bombardean materialmente las unidades de transparencia. Me ha tocado 1 o 2 casos en la Secretaría de Educación Pública, que es el caso más recurrente, y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de una persona que hacía hasta 500 o 600 solicitudes de información. Y pues obviamente pues las unidades administrativas en este sentido no están preparadas para recibir tal cúmulo de información. ¿Por qué? Con la finalidad, de lo que decía el licenciado Jorge, de un golpeteo político. Entonces pues obviamente esto es un exceso en el uso, en el derecho que le concede la Constitución y que te concede la propia ley para solicitar información. Por ahí, pues bueno, tengo entendido que se inició una averiguación previa penal federal, se consignó por el excesivo uso de este tipo de herramienta y pues la situación es que al parecer no mejoró la situación. Por el contrario, empeoró, aumentaron las solicitudes de información, atiborrando los servidores, ¿no? Se reitera, esta es una herramienta útil que está al alcance de cualquier ciudadano. Mas, sin embargo, como vuelvo a reiterar, el licenciado Jorge Chezal explicaba, no siempre la autoridad está dispuesta a proporcionar esta información. Se busca que sea una ley que ayude a la rendición de cuentas, a la transparencia. Que sería, desde luego, bueno, una obligación del Estado, una obligación del gobierno, informar a sus gobernados sobre el uso que está dando a los dineros
que está administrando y además sobre las acciones que está tomando en materia social. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente son los gobernados quienes tienen el interés de conocer qué es lo que se está haciendo. Se supone que debería de ser esa la obligación. Sin embargo, como el Estado no lo hace, es necesario obligarlo mediante una ley que le constriña a proporcionar cierta información que el Estado siempre había mantenido como reservada. Ahora bien, también es cierto que hay una serie de datos que pueden ser utilizados, bien utilizados o mal utilizados, o puede haber abusos sobre los datos, como ha sucedido en muchas ocasiones, en los que ya datos personales de los de individuos que se encuentran laborando, por ejemplo, para entidades gubernamentales, etcétera, han tenido que ser protegidos de alguna manera por esta misma ley. Sí, de hecho es el caso de la Suprema Corte, sí lo resolvió. La Suprema Corte, hablando de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, sí dijo que no toda la información de la declaración patrimonial es pública, precisamente como una manera de protegerlo. Lo que pasa es que aquí va muy de la mano con otros derechos. Benjamín lo mencionaba, la rendición de cuentas es uno de ellos, pero también es el derecho a la memoria histórica. Este acceso a la información va sobre todo en esas dos vertientes, ¿no? El tema de la rendición de cuentas y el derecho a la memoria. Lo que hemos... Fue algo muy popular ahora con respecto a lo del 68. Así es. Y el caso de lo del 68, y que precisamente en otros países donde han surgido estos movimientos, tiene que ver con el franquismo en España, con la dictadura militar en Argentina, con el tiempo de Pinochet en Chile, que es de donde se han copiado estos modelos. Lo que pasa es que efectivamente es bastante complejo poderlo regular de una manera más adecuada. Así es. Si nos permite, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la protección de estos datos personales. Regresamos.